vez creo, yo recuerdo que quedó pendiente analizar como dos atributos o un atributo más de la persona, sí, de la persona jurídica, ¿verdad? Y hablamos con ustedes de la nacionalidad, me van a disculpar. Alguien va a ver si recuerda dónde llegamos, porque yo a mí sí me fue en virtud que la otra sección nos tratamos un poquito la última vez. Cubrimos con ustedes la nacionalidad, ¿verdad? Y solo nos toca ahora patrimonio, ¿verdad? Así es, Lic. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Entonces vamos a ir viendo ahí que el patrimonio, que es el último que nos toca ver, y de ahí finalizar con la extinción de las sociedades, de la persona jurídica colectiva, donde estamos, ¿no? Bueno, entrando de lleno un poquito, decimos al respecto, patrimonio, ¿va? Esto aquí hay que echar a colación de lo que dijimos en su oportunidad también para la persona jurídica individual. ¿Recuerda? ¿Qué es, en qué consiste el patrimonio? Podemos repetir o recordar algo, ¿no? Que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valorarse económicamente, ¿verdad? Que tiene un valor económico, todos los bienes. Y en el caso del patrimonio de la persona jurídica colectiva, sirve para el cumplimiento de sus fines. Yo no sé, jóvenes, si ustedes de todo lo que hemos platicado en relación al patrimonio de la persona individual en su momento, ¿verdad? Yo traigo a colación, se viene en mi mente en su momento cuando yo recibía este curso, un catedrático que ya no está con nosotros, ¿verdad? Y dijo que, y nos preguntaba como estudiantes en ese momento, ¿ustedes consideran que son dueños o poseedores de algún bien que integran su patrimonio? Ustedes patrimonio, lo decía, ¿verdad? Y todos ahí se nos quedamos viendo, preguntándonos con duda. Y bien, dijo, sí, alguien tiene un vehículo dichoso, pero la mayoría en ese entonces nosotros andábamos en bus. En mi época había bus escolar en la universidad. Pues entonces dijo él, miren, un par de zapatos, dice, un libro representa su patrimonio. Porque para adquirir un libro hay que contar con dinero, ¿eh? Para comprar un par de zapatos también hay que tener dinero para comprar los zapatos. Y así se nos puso a reflexionar, perfecto. Y más, si somos capaces de tener un bien inmueble, un bien inmueble, como mencioné, un vehículo dichoso, ¿no? Ahora, para la persona jurídica colectiva, sabemos que está integrado por personas físicas o individuales, ¿no? Pues definitivamente la intención de integrarse en una asociación o una empresa como persona jurídica definitivamente posee patrimonio, pues. Y por eso es que ponen en práctica, creo que como ustedes dije, una empresa mercantil pone en práctica su capital, ¿va? Su dinero. Y algunas otras entidades, mencioné yo, se recuerda que ingresa sus bienes, ¿no? Traslada sus bienes, se desliga, decía yo, totalmente de sus bienes. En el caso de las asociaciones civiles o las fundaciones, ¿no? Creo que hablamos casos, como ejemplo, acá en Guatemala, Fundabien, ¿no? Los que integran no los conocemos, no sabemos, ¿no? Y ellos pues son poseedores de bienes, pues, que cuentan con patrimonio y se imaginan patrimonio suficiente. Entonces, ocurre para estos casos que entregan un bien inmueble, el caso que dije, una finca, una casa, otros un vehículo, otros sumas de dinero, etcétera, ¿no? Pero eso está a nombre de la persona jurídica que viene siendo en este momento un patronato, ¿no? Una asociación sin fines lucrativos. Entonces, pues, sucede así. Y en las empresas mercantiles, pues,
ahí ponen en juego, decía yo, en movimiento su capital, dinero. Bueno, entonces, jóvenes, con esa capacidad que poseen las personas jurídicas, pues en el caso de las empresas mercantiles, pues definitivamente sirve para el desarrollo de sus fines y objetivos. ¿Ya? Acá en Guatemala, ¿cómo se constituye capital para las sociedades anónimas? Pues, el ejemplo más concreto, pues ya dije capital, cómo se representa a través de acciones, etcétera, ¿no? Las asociaciones sin fines lucrativos, en la forma que mencionamos de aportar su patrimonio, pero sin figurarse, ¿no?, físicamente ellos en la sociedad, ¿ya? Y así, por ejemplo, en una cooperativa, ¿no? Imaginemos una cooperativa, cuando se constituye una cooperativa de ahorro y crédito, pues también se constituye por el aporte económico de los dos asociados, ¿no?, los integrantes de esa cooperativa. Pero lo que queremos decir, pues, que sí, deben poseer patrimonio, ¿no?, como una cualidad, acá, un atributo de la persona para desenvolverse como tal, ¿va? Adquirir derechos y obligaciones, en otras palabras. Entonces, podemos dejar ahí, no sé si está claro, el patrimonio en qué consiste. Pues definitivamente es todo objeto o cosa representado con valor pecuniario, un monetario, ¿no? Tiene que tener un valor en dinero, ¿no? Esa es la constitución de la propiedad. La persona que tiene un terreno, un bien inmueble, pues definitivamente es poseedor de capital y por lo tanto fue capaz de adquirir este bien, ¿no? Y así, o dinero ahorrado en un banco, ¿no?, o aportado en una sociedad a través de acciones, que son títulos de crédito. Y así muchas ideas que podemos pensar y traer a colación acá en nuestro planteamiento. Bueno, tanto persona individual como persona colectiva definitivamente tienen capacidad de poseer un patrimonio, ¿ya? Cualquiera de los modos, cosas que hemos mencionado. Bueno, jóvenes, hablemos ahora un tema muy bonito, ¿no?, la extinción de las personas jurídicas colectivas. Así como la persona individual, física, tiene un periodo de vida, ¿sí? La persona individual, pues ya sabemos que nace y se muere físicamente, ¿no? Y una persona jurídica colectiva, pues de igual manera, solo que ya mencionamos que está creado en virtud de la ley, ¿ya? Se recuerda las teorías que mencionamos, ¿no? Aquí la teoría que era biológica o organicista no encaja para este tipo de nacimiento de personas jurídicas colectivas. Aquí definitivamente dejamos de que las personas jurídicas colectivas nacen en virtud de la ley. Es decir, como dijimos, ¿no?, a voluntad del legislador en su momento, hace creer, por eso es una postura ficticia, que en la mente del legislador viene la posibilidad de crear personas jurídicas bajo estas condiciones, ¿no? Por eso es que emiten una ley marco para el nacimiento de este tipo de personas. En nuestro caso, yo mencioné la ley general de ONGs, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el caso de las empresas lucrativas, pues está el Código de Comercio, ¿no? Pues ahí les da los atributos que hemos mencionado hasta aquí, y pues definitivamente también en esa ley establece formas determinadas en el Código de Comercio como puede darse por finalizada la vida de una persona jurídica colectiva. Bueno, de esto entonces la persona colectiva o persona jurídica colectiva también goza de una vida jurídica. Ya dicho esto, nace en virtud de la ley y termina
por las varias razones, y vamos a ir viendo acá. La persona jurídica abstracta o moral nace con el reconocimiento del Estado. Es decir, las personas jurídicas colectivas encuadrado bajo el precepto de derecho público, y también las personas jurídicas que nacen bajo el marco del derecho privado, ¿ya? Uno de carácter interno, otro de carácter externo, que hemos venido relacionando. Entonces, aquí, la persona jurídica abstracta o moral, que es la colectiva, nace con el reconocimiento del Estado. Estoy repitiendo acá. ¿Cuál de ellos podría hacer? Pues las que vamos a encontrar en la artículo 15. De esto creo que alguien de esta sección dio lectura la vez pasada cuando queríamos encontrar una clasificación y dijimos que no encontramos la clasificación en nuestra legislación, lo que sí encontramos fue un listado, ¿no? Sin embargo, hacemos el esfuerzo ahí, jóvenes. Se hace un esfuerzo para catalogar cuáles son las personas jurídicas nacen bajo el marco de una ley de derecho público y otras bajo el derecho privado, ¿eh? Entonces, eso se puede hacer, a ver si lo logramos hacer una integración en este momento, en esta hora que tenemos la clase. Bueno, pero las personas jurídicas abstractas o moral nacen con el reconocimiento del Estado. ¿Cuál de ellos podrían ser? Por las que encontramos en el artículo 15, el Estado que dijimos en su momento, al 20 de Código Civil. Y en el Código de Comercio está establecido en el artículo 14 de dicho Código de Comercio. La extinción de la persona jurídica colectiva está regulada como disolución de sociedades civiles y mercantiles. Así está establecida nuestra legislación. En principio, en el artículo 25 del Código Civil enumera genéricamente, jóvenes, las causas de extinción de la persona jurídica, y en el Código de Comercio enumera las causas de disolución en su artículo 237 para las empresas mercantiles. Ahí está la base legal, tanto para derecho público como para derecho privado. Al respecto, el Código Civil establece que las asociaciones podrán disolverse por voluntad de la mayoría de sus miembros y también por las causas que determinen sus estatutos. Es decir, dos posibilidades. ¿A qué se refiere el Código Civil? Las asociaciones civiles de carácter civil, o sea, personas jurídicas sin fines colectivos, sin fines lucrativos, ¿ya? Aquellos que prestan un servicio de beneficencia pueden terminar su vida jurídica, pero por dos razones. Uno, repito esto, por la voluntad de sus miembros, ¿sí? De las personas que la integran. Vamos a disolver porque no cumplió con su objetivo, o porque ya no tenemos dinero, o bueno, qué sé yo, razones concretas, ¿no? Y bien justificadas, pues definitivamente se acepta por la mayoría de sus miembros. O bien por las causas que determinan sus estatutos. ¿Cuáles son los estatutos? Es el marco legal interno de cada asociación. Y en la vida práctica, jóvenes, los estatutos, como digo, el marco jurídico de las entidades de este tipo, se plasman en escritura pública. Crear una persona jurídica, definitivamente, en la parte práctica de nuestra legislación o nuestro sistema, se hace a través de un contrato civil en este caso. Por lo tanto, nuevamente, repetimos, trabajo de un notario en Guatemala. Pues nace la asociación, se firma, etcétera, y se va. Ahí mismo se pone entonces todas las condiciones, derechos y obligaciones de los socios.
derechos y obligaciones de los beneficiarios, por ejemplo, por la naturaleza del servicio o de la actividad que presta esta sociedad civil. En ese sentido, se deja establecido entonces, ¿verdad?, que, bueno, por el periodo, porque a veces se establece periodo o el tiempo de funcionamiento, 25, 50 años, qué sé yo. Al fenecer, pues definitivamente el plazo se da por agotada con base a los estatutos, o la forma que dicen los estatutos, como norma interna de desenvolvimiento de la sociedad. Tiene que observarse y cumplir por ellos en ese sentido. También puede disolverse por acuerdo de la autoridad respectiva, fíjense ustedes, a pedido del Ministerio Público. Al decir esto, puede darse en la vida práctica. Si una sociedad sin fines lucrativos desvía sus objetivos, es decir, la razón de su existencia es por prestar un servicio de beneficencia, pero que a lo mejor en la vida práctica se va a dedicar a otra función, ¿va? Cambia su objetivo, cambia su dirección, cambia, al decir dirección, es decir, dirección de su funcionamiento, ¿no? La razón de ser, de su nacimiento, cambia. Y como cambio de su proceder, puede generar consecuencias negativas, consecuencias jurídicas, carácter negativo, y bueno, algún delito, ¿no? Alguna estafa, alguna desviación o apropiación indebida, en lo mejor de los casos, ¿no? Puede darse también un homicidio, ¿no?, asesinato, etcétera, ¿no? Al comprobarse esto, definitivamente causa, ya, genera consecuencias jurídicas y definitivamente, pues, se establece acá y argumentamos la intervención del Ministerio Público porque hay una acción jurídica o antijurídica, perdón, ¿no? Una acción delictiva cometida por alguno de los socios, por su representante legal, bueno, qué sé yo, puede darse, ¿no? Entonces, ahí sí que obligadamente hay que dar por terminada la vida de una sociedad. O sea, pues, como que hay tres razones, ¿no? A voluntad de las partes, de los integrantes, perdón, por las causas que están establecidas en sus estatutos, plasmada en una escritura pública, o a pedido del Ministerio Público en virtud de la comisión de un delito. Así, pocas palabras. Esas son las tres razones que puede darse la posibilidad de cancelar una sociedad civil. Hasta aquí estamos con lo civil. Ahora, para la disolución de una sociedad mercantil, que es una persona jurídica colectiva con fines lucrativos, entonces es con base está el Código Civil como marco legal del comercio. El Código de Comercio, en su artículo 237, jóvenes, señala que las sociedades mercantiles se disuelven totalmente por cualquiera de las siguientes causas. Me van a permitir, voy a leer un poquito lo que dice el Código de Comercio en este sentido, en el artículo 237. Si ustedes tienen a la mano la posibilidad, pues cotejemos. Dice, primero, por el vencimiento del plazo fijado en la escritura pública. Las sociedades mercantiles siempre se establece periodo de vigencia. ¿Sí? Siempre se establece el periodo de vigencia. 25 años, 30 años, 50 años, qué sé yo. Siempre se establece. Al cumplirse ese plazo, pues ahí está la razón legal para su disolución, su muerte. En otras palabras, ¿no? Segundo, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado. Bueno, veamos, voy a traer un ejemplo en la mente. Ustedes son muy jóvenes, tal vez no vivieron esta realidad del que voy a decir. A mí se me ocurre, joder, me van a perdonar. Aquellas empresas de tabaco,
ya, que producían cigarros. Aquí definitivamente por orden ya estatal de una autoridad competente y por disposiciones también de carácter internacional contra la salud, por la línea de derechos humanos, es que esta empresa o empresas, creo que habían dos, a una estatal y una privada, producción de cigarrillos en Guatemala, se ordenó su disolución por los efectos negativos que producía contra la salud del ser humano, en este caso del guatemalteco. ¿Ya? Eso se me ocurre a mí, como poner como ejemplo, ¿no? O bien también dice el inciso segundo del Código de Comercio, del artículo 237, por quedar, dice, consumado, es decir, el objeto principal. Pero, tal vez, perdón, pongamos otro ejemplo, la explotación minera. Si se había establecido explotar minas en Guatemala, allá por Santa Rosa, un municipio del departamento de Santa Rosa, el sur del país, si se diera este caso, ¿verdad? Pues pueden establecerse en sus estatutos de la sociedad anónima un plazo determinado por 30 años. Pero resulta que se terminó la materia, ¿no? La mina, y por lo tanto solo llegó a 15 años, por ejemplo, ¿no? Suponiendo, o 20 años. Terminó el objeto principal alrededor del cual se desenvuelve la empresa, la persona jurídica colectiva, finalizó. Es decir, ya no hay que hacer, ¿no? Así, en pocas palabras, ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, obligadamente se da por terminada la sociedad. Se extingue la sociedad para este caso, ¿no? Como ejemplo que estoy poniendo. Resolución de los socios, esa es otra razón, ¿va? Por resolución de los socios tomada en Junta General o Asamblea Extraordinaria. Aquí viene entonces la voluntad de los socios, ¿no? Por y en Guatemala, bueno, no solo Guatemala, ¿no? Muchos países de América Latina, por situaciones políticas, ¿no? Bueno, genera muchas contradicciones sociales, jóvenes, y políticas en las sociedades, y resulta que obligadamente una empresa se termina, termina obligadamente su función en el país, por ejemplo, ¿no? Solo pongo un ejemplo, ¿no? Otra ocurrencia. Sí, por asunto de salud se llegase a comprobar que la Coca-Cola, espero que no me llame la atención, ¿verdad? Que la bebida esta de Coca-Cola, si se llegara a comprobar, ¿verdad?, que sí produce un efecto negativo contra la salud, posiblemente se ven presionados los socios, ¿verdad? Pero aquí es imposible, ¿no? Porque es una empresa transnacional, ¿verdad? Pero suponiendo, ¿verdad?, como ejemplo aquí ocurrido, si se llegase el momento de que los socios de esa empresa se sienten presionados de la sociedad, etcétera, pueden tomar la decisión, mire, cancelemos, porque ya no podemos producir, ya no podemos trabajar en el contexto nacional, por las razones que se están dando, ¿no? Eso se me ocurre a mí, podría yo decir que obligados, es una resolución determinada porque hay situación negativa que obliga la toma de decisión en ese sentido. Digo, fue una ocurrencia mía en este momento, ¿no? Que no vayan a pensar ustedes que están contra Dinamarca, ¿no? Pero también viendo un poco de la televisión que hizo un futbolista, en su momento tiró sobre la mesa donde estaba sentado. Yo vi, y por eso se me viene ahora a la mente, porque si es que, por eso dije, si se llegase a comprobar que tiene un efecto negativo. Bueno, una cuarta razón que dice el Código de Comercio en ese artículo, pérdida de más del 60% de su capital pagado. Es decir, un capital aportado por todos los socios al inicio, un 100%, se demuestra de qué?
no ha generado ganancia, que la producción ha sido muy lenta. Bueno, por muchas razones que el producto no es aceptado, por ejemplo, no es comercial. En ese sentido, pues podrá ser determinar que, porque en lugar de ganar, se está perdiendo, por lo tanto, a cancelar. Y eso ha sucedido con muchas empresas mercantiles en Guatemala. Una quinta razón que pone el Código de Comercio es reunión de las acciones o las aportaciones en una sociedad en una sola persona. Es decir, uno de los socios ya no desea participar en la sociedad, puede dejar vendidos sus acciones. Y así, otro socio con mayor capacidad económica adquiere las acciones, ¿no? Adquiere las acciones y en él se concentra entonces el valor del capital. Por lo tanto, ya no hay sociedad, sino que la persona se queda con todos los recursos financieros y económicos de la empresa. Y en ese sentido, se da por cancelada, se termina la sociedad mercantil. O bien, la razón número 6 dice las previstas, o sea, las causas previstas en su propia escritura social. La escritura pública que dio vida a la sociedad anónima en los estatutos también establece y debe establecer las razones por las cuales puede dar por finalizada la sociedad como persona jurídica. Bueno, como que, pues, digámosle, por la muerte, ¿no? De 2 o 3 asociados, ¿no? O miembros de la sociedad. Es decir, la mayoría ya no va a haber voto para contar los votos, ¿no? Para la toma de decisiones, ya no es posible. Entonces, ya no hay, sus herederos ya no quieren participar y por lo tanto se disuelve la sociedad. Y por último, en los casos específicamente determinados por la ley, ¿ya? Tal vez un incendio, ¿no? Se me ocurre, y que no tenga seguro, por ejemplo, ¿no? Imposibilidad de continuar con la vida de la sociedad. Por lo tanto, eso tiene que ser muy específico, ¿no? En varias leyes, ¿no? Puede aparecer una razón muy, muy razonable para decir que con esta que se manifiesta puede darse por cancelada la persona jurídica. El caso que estamos hablando aquí es referido exactamente a sociedades lucrativas, las sociedades anónimas generalmente. Veamos un poquito todo lo que las razones que podemos encontrar nosotros en nuestra legislación. La legislación guatemalteca, en este caso, jóvenes, establece que el nacimiento y extinción de personas jurídicas colectivas en el ámbito del derecho público y igual en el ámbito del derecho privado. Dijimos anteriormente, veamos ahora en qué leyes establece y qué tipo de instituciones. Puede darse por terminar. En principio, la Constitución Política de la República, en sus artículos 37, 82, 90, 92 y 100, reconocen expresamente como personas jurídicas a las cuales vamos a ir alistando acá. En primer lugar está la Universidad de San Carlos. Creo que con ustedes hablamos cuando estas leyes en un marco jurídico, pues definitivamente necesita de formas, capacidades para adquirir derechos y obligaciones, etcétera, establecido en la ley y en virtud de la ley aparecen, ¿ya? En el caso nuestro acá, para las instituciones o asociaciones colectivas, como personas jurídicas colectivas, pues definitivamente en el campo del derecho público está la Constitución misma, cuáles son las instituciones que crea, ¿ya? Obliga a la Constitución a crear su ley particular, o ley orgánica, ley ordinaria, depende, y ahí le otorga y lo reconoce personalidad jurídica. Veamos, está la San Carlos, la Universidad de San Carlos de Guatemala, también a las iglesias, a la Iglesia Católica y la de otras iglesias, así como los colegios profesionales
la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es decir, esta mención que hice, casi un listado, eso lo encontramos en esos artículos de la Constitución Política. O sea, a nivel de la Constitución, jóvenes, se obtiene la base legal de las instituciones que existen en nuestro ambiente, ¿no? Alrededor nuestro. Nuestra propia universidad, donde formamos parte, ¿no? Una ley, la ley orgánica de la USAC, dada por el Congreso de la República, aprobado en qué año, yo les mencioné el año 1945, ¿verdad? Por la mayoría de los diputados de la República, un requisito fundamental para crear las entidades o instituciones estatales. Igual manera para la Confederación, el Comité Olímpico, etcétera, de las instituciones que mencionamos. También está la ley electoral y de partidos políticos. Un paréntesis acá. No sé si alguien de ustedes ha escuchado, sabe, ¿no?, que la ley, o sea, el conjunto de normas que integra la ley electoral de partidos políticos, tiene categoría de normas constitucionales. Es decir, es una ley constitucional, la ley de partidos políticos, ley electoral y de partidos políticos. ¿Por qué tiene categoría constitucional? Les puedo preguntar a ustedes, no sé si se animan a dar una respuesta, ¿no?, o una idea que tengan ustedes. ¿Por qué la ley electoral y de partidos políticos es considerada ley constitucional? No. Bueno, voy explicando. Considerada ley constitucional, jóvenes, ¿por qué? Porque fue creada, emitida por la Asamblea Nacional Constituyente. Muy jóvenes son ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que se dio una Asamblea Nacional Constituyente en Guatemala? Fue allá por el año 1984 y 85. ¿Ya? Asamblea Nacional Constituyente le llama un congreso de carácter extraordinario, así podemos entender, integrado por diputados para formular, ¿ya?, y emitir normas constitucionales. Es decir, esos diputados de las últimas asambleas fueron los que emitieron la Constitución vigente de 1985, emitida el 31 de mayo del 85, y entró en vigor el 14 de enero de 1986. Bueno, en ese periodo de 1985 a enero de 1986 se emitieron dos leyes fundamentales. Primero, la ley electoral y de partidos políticos. ¿Sí? Por eso es que es considerada, porque fue emitida por los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, que emitió la Constitución, muy bien, la norma constitucional, y emitieron esta ley electoral de partidos políticos, y la segunda ley, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Es una buena información que les estoy proporcionando desde este momento, ¿no? Porque como buen estudiante de Derecho que tenemos que ser, debemos saber esta realidad jurídica de nuestro país. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, la ley electoral y de partidos políticos está exactamente para ver la posibilidad, es decir, desarrolla normas para la creación de partidos políticos. Y los partidos políticos están integrados por personas, ¿no? Y en consecuencia son personas jurídicas colectivas. ¿Estamos? Ahí la ley establece cómo deben formarse los partidos políticos, por quiénes, ¿no? Personas con capacidad de goce y de ejercicio, por supuesto, y bueno, todos los requisitos que establece la ley para crear. Ellos lo hacen a través de un acta notarial, se protocoliza, o si no, se hace en escritura pública. Tienen que establecerse sus estatutos también, en primer lugar, ¿no?, y su representante legal, etcétera, para actuar como tal ante el tribunal electoral y
en el contexto nacional, sí, participar pues en el contexto nacional como partido político. Y también pues vive para un tiempo determinado. Y generalmente la ley establece que un partido político debe ser tiempo indefinido. Este último, compañeros, ustedes inmediatamente piensan, si han vivido, han tenido experiencia, que los partidos políticos en nuestro sistema, lamentablemente, son partidos, dijera yo, y me van a perdonar el calificativo, electorero, ¿no? Solo surge, aparece cuando hay un periodo de elección. Y si no gana a sus candidatos, terminan ellos, se disuelven. Y bueno, entonces el carácter indefinido o plazo indefinido no existe en nuestro ambiente. Eso puede darse en otras sociedades, ¿no? Con buena ideología política. Cuentan con una ideología, o en primer lugar, objetivos y fines, y bueno, y capacidad, ¿no? Bueno, lo que queremos dejar cerrado acá, tanto la Constitución Política establece cuáles son las personas jurídicas colectivas a nivel constitucional. Ya mencionamos. La ley electoral de partidos políticos establece exclusivamente los partidos políticos y que también ahí establece razones para su extinción, ¿no? En el Código Civil, en su artículo 16, establece que la persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Esto creo que ya argumentamos nosotros, que la persona al integrarse se desliga de sus intereses, ¿no? Personales en el Congreso, en la sociedad, ¿va? Porque definitivamente ya ahí se manifiesta ya el interés colectivo. El interés particular no aparece en las sociedades anónimas o en las sociedades civiles, perdón. Bueno, entonces, puede ejercitar, todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarias para realizar sus fines y será representado por la persona u órgano que designen la ley. Las reglas de su institución, sus estatutos o reglamento o la escritura social. Es decir, que cómo se integra, se refiere a la estructura orgánica, ¿no? de la sociedad, de la persona jurídica, y quién va a ser su representante legal, quién va a ejercer la personería. Esto puede estar en las leyes, puede estar en reglamentos o bien en sus propios estatutos. Ya dijimos que los estatutos son elaborados por la sociedad, por la persona jurídica colectiva y plasmada en una escritura pública, ¿ya? Ahí deberá establecerse todos los derechos y obligaciones, ¿no? En el caso razones para su extinción. En el mencionado artículo 15 del Código Civil, que ya leímos en su oportunidad, pues acá podemos repasar y recordar cuáles son esas personas jurídicas en su conjunto, en todo el conjunto de nuestra legislación. Código Civil, Código de Comercio, la Constitución, Ley Electoral, y posiblemente hay otras leyes que sí regulan ya la posibilidad de surgimiento y como también extinción de las personas jurídicas colectivas. La noche anterior o la tarde anterior, el artículo 15 del Código Civil y dice personas jurídicas. ¿Quiénes son? Vamos a repasar. Primero, el Estado, propiamente, el Estado de Guatemala. Tiene persona jurídica, ¿va? Personalidad jurídica. Tiene responsabilidad jurídica. Tiene responsabilidad política. Las municipalidades, iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público
creadas o reconocidas por la ley. Segundo, las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. Las fundaciones definitivamente son creadas en escritura pública. Jóvenes, ellos mismos elaboran, los interesados, ¿no? Socios interesados, elaboran sus estatutos como marco legal para su desenvolvimiento. Tercero, las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Todos este tipo de personas jurídicas que hace mención el numeral tercero, jóvenes, la forma para su creación definitivamente a través de instrumentos públicos, o sea, las famosas escrituras públicas. Esta es la forma de crear y formalizar el nacimiento de las personas jurídicas colectivas de este tipo, como también los patronos y los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social, creados o autorizados por la autoridad correspondiente, se considera también como asociaciones. Es decir, todas las asociaciones sin fines lucrativos tienen que estar autorizadas por la persona jurídica llamado Estado. Una cooperativa, jóvenes, para que entre a funcionar, tiene que contar con la autorización del Estado, reconocidas por el Estado, ¿no? Otorgado, entonces, su personalidad jurídica por el Estado. Una cooperativa no es una entidad lucrativa, sino que es una entidad sin fines lucrativos, ¿no? Participan ciudadanos comunes y corrientes, pues para que entre a funcionar la cooperativa, tiene que inscribirse en el registro de cooperativas ante el Instituto Nacional de Cooperativas, ¿ya? Una iglesia, pues definitivamente para que entre a funcionar, tiene que estar autorizada, o sea, reconocida, ¿no?, por el Estado, a través de una oficina del Ministerio de Gobernación, que se llama Oficina de Personas Jurídicas, así, de manera sencilla. Otras entidades, como que no lucrativas, porque ya sabemos que las entidades lucrativas tienen que irse también a un registro, que son registros mercantiles. Y esto es a lo que se refiere el artículo, perdón, el numeral cuarto del artículo que estamos leyendo en este momento. Las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que permitan las leyes, las asociaciones no lucrativas, a que se refiere el artículo tercero, podrán establecerse con la autorización del Estado en forma accionada sin que, por este solo hecho, sean considerados como empresas mercantiles. El inciso cuarto, muy bonito lo que está diciendo acá. Pueden aparecer asociaciones, las fundaciones, exactamente. Traigo a colación acá el ejemplo que puse la última tarde con ustedes, el Fundamín, suponiendo que una persona aportó un bien inmueble, ¿no? Una persona aportó bien inmueble, un vehículo, y así mencionamos, o dinero en efectivo, pues lo que representa esos patrimonios a través de acciones. Pero aquí acciones no representa, es como un título de propiedad, no representa generación de un interés económico, no hay intereses, no hay pago en dinero para estas acciones, sino que se aportó de manera directa a la sociedad. En empresa mercantil, pues, las acciones son títulos de créditos exactamente y representan la cantidad de dinero aportado por el socio, ¿ya? Eso, una acción puede valer 1,000 quetzales, ¿no? O 1,000,000 de quetzales, o 2, 3 acciones cada uno por 10,000 quetzales, por ejemplo, ¿no? 3 acciones serían 30,000,
Y así, depende, decir, el criterio o la voluntad exactamente de los socios que la integran. El artículo 14, para terminar con esta parte del Código Civil, establece que la sociedad mercantil constituida de acuerdo con las disposiciones de este código, o sea, el Código de Comercio, e inscrita en el registro mercantil, tendrá personalidad jurídica propia, distinta a de los socios individualmente considerados. Pues, esto lo hemos repetido, ¿no? La personalidad jurídica de la sociedad, de la persona jurídica colectiva, es distinta, ¿no?, a la personalidad jurídica de la persona individual o física. Definitivamente son dos instituciones totalmente diferentes. Sí, cada uno cuenta con personalidad jurídica, definitivamente, porque cada una manifiesta capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Y capacidad de ejercicio, jóvenes, por todo lo que manifestamos, ¿verdad? Patrimonio, nacionalidad, domicilio, nombre propio en caso o razón social para las empresas mercantiles. Bueno, hasta aquí creo que argumentamos acerca de la disolución de la persona jurídica colectiva. Todo esto último son atributos, pues, de la persona jurídica. Persona jurídica colectiva, ya mencionado con anterioridad en clases anteriores, y ahora terminamos con esta parte, personalidad jurídica colectiva, relacionada con asociaciones, empresas, etcétera, donde concurren más de 2 personas. Hasta ahí, no sé si hay alguna duda, alguna intervención de ustedes, jóvenes. Porque si no, vamos a entrar a analizar un poco los otros elementos fundamentales, otros elementos jurídicos fundamentales. Licenciado, entonces lo único que diferencia la persona jurídica individual de la colectiva es el estado civil. Muchas gracias, Erika. Erika, fue. Sí, esto, gracias por recordar, ¿no? Un atributo, ese atributo de la persona, definitivamente, que no de la persona individual, que no le podemos atribuir a una persona jurídica colectiva, es el estado civil que dijimos, ¿no? El estado civil es como que es un aspecto, por naturaleza, le corresponde a la persona jurídica individual. Muy bien, Erika, gracias por recordar. Eso es lo único. Gracias, que no lo mencionamos porque no viene para este análisis que estamos finalizando. Muy bien, vamos a entrar un poquito entonces a analizar lo que nos queda. Nos queda bastante todavía, jóvenes. Los otros, dije yo, elementos fundamentales. Son hechos jurídicos, actos jurídicos, negocio jurídico. De ahí definir qué se entiende por derecho objetivo, derecho subjetivo, ¿no? Nos queda un poquito si nos da tiempo para el primer examen parcial. Si no, repito, hasta donde lleguemos la semana que viene. Veamos un poquito qué entendemos ahora por hecho jurídico. Voy yo a explicar, a ver si me doy a entender. ¿Qué es un hecho jurídico? Pues definitivamente aquí nos estamos refiriendo, jóvenes, definitivamente todo alrededor de la persona jurídica. Podrá ser persona jurídica individual, o también como persona jurídica colectiva. Pero vamos. Un hecho jurídico es lo relacionado con el comportamiento o el desenvolvimiento de una persona. ¿Sí? Es como quien dice el movimiento
no sé cómo buscar otras palabras de la persona humana. Si usted y yo generamos un comportamiento como estudiante, como profesional, como trabajador, que sea, en todos los círculos donde nos movamos, pues definitivamente hay un comportamiento, hay un desenvolvimiento. En ese sentido, podemos acercarnos, podemos acercarnos con estas pocas palabras. ¿Cómo debemos de explicar? ¿Qué es un hecho jurídico? Pues es todo lo relacionado con el comportamiento o desenvolvimiento de una persona. O también, jóvenes, un acto de la naturaleza. ¿Qué podría yo decir? Un hecho que la propia naturaleza manifiesta, que un terremoto, ¿qué ocurrencia? Un terremoto, o bien con el clima que estamos viviendo, hay manifestaciones de la naturaleza extremos, digámoslo, cuando llueve, viene, suficiente agua, jóvenes, y nos damos cuenta que los espacios establecidos, creados por el mismo hombre, no es posible ya de absorber corrientes de agua, algo así. Y yo no sé si ustedes se enteraron la semana pasada, o como 2 semanas, los hechos jurídicos. ¿Por qué? Porque generaron consecuencias jurídicas, situaciones manifestadas por la lluvia en ciudades tan especiales en Alemania, en Italia, con una correntada, con granizo, afectó bienes muebles, bienes inmuebles, pues se movió la tierra, una construcción, una vivienda, se desploma. Ahí definitivamente podemos encajar nuestro argumento acá, que también hecho jurídico puede ser considerada por un acto, una reacción o una manifestación de la propia naturaleza en ese sentido, ¿no? El terremoto, han habido terremotos en otras sociedades, como la que se sufrió aquí en Guatemala. Ustedes también, de plano, no la experimentaron, pero yo sí, yo era niño en esa época, pues definitivamente desaparecieron pueblos. Y al decir pueblos, jóvenes, conjuntos habitacionales, ¿verdad? Casas y edificios se desaparecieron. Entonces ahí generó consecuencias jurídicas, ¿no? Vino el Estado, instituciones de beneficencia, de verdad, asociaciones nacionales e internacionales, pues aportaron con sus capacidades económicas a construir conjunto de viviendas con las condiciones adecuadas, pues, para una vivienda humana. Se me ocurre, por eso es que pongo como ejemplo acá lo que también el hecho jurídico causado por la propia naturaleza, es un acto, una acción de la propia naturaleza, o sea, un comportamiento, ¿ya? O un desenvolvimiento de la naturaleza. Más o menos me doy a entender ahí qué es lo que queremos decir con hecho jurídico. Hecho jurídico, repito, es el comportamiento, desenvolvimiento de una persona, o bien también el acto de la propia naturaleza, que trae consecuencias jurídicas en un determinado territorio o espacio, ¿ya? Con lo que el segundo ejemplo del terremoto, yo lo manifesté, que ocurrió aquí en Guatemala, en el espacio, en el territorio de Guatemala, ¿no? Los 2 primeros ejemplos que mencioné, el ejemplo de la lluvia, en Europa, pues allá definitivamente está determinado en ese espacio, en ese territorio. Entonces, aquí nos damos a entender con lo que los teóricos
nos establece. Pero nosotros hacemos una síntesis de las lecturas de nuestro apoyo doctrinario que hacemos. Bueno, se hace entonces queriendo por parte del individuo, aunque puede desconocer las consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la compra de un bien inmueble. Otro ejemplo, ¿no? Uno de ustedes tiene capacidad económica. Compra un bien, una casa, en esas colonias que están surgiendo ahora, ¿no? Bueno, una bonita vivienda, pues ni modo, hay necesidad de vivir, es un derecho. Pues simplemente va y firmó la escritura de compra-venta, pero sin imaginar, sin pensar las consecuencias jurídicas que trae. Primero, su inscripción en el Registro General de la Propiedad. Dos, otras consecuencias jurídicas, pues tributar con el impuesto sobre bienes inmuebles en los catastros municipales. Pues hay que pagar servicios necesarios para vivir bien en esa casa, ¿no? Agua, luz, qué sé yo, y otros servicios. Pues, y de ahí, pues hay que contribuir colectivamente, quizás, para construir las aceras, ¿no? Calles, qué sé yo, pues, drenajes. Bueno, todas las consecuencias jurídicas, muchas veces dice que una persona desarrolla, es decir, hace generar un hecho jurídico, ¿no? Y espontáneo, y sin pensar las consecuencias jurídicas que trae posteriormente, ¿no? O sea, pero que sí está ahí, se manifiesta su comportamiento, ¿no? Su desenvolvimiento. Ese es un hecho jurídico. Muy bien. Ahora el concepto de acto. El concepto de acto, ¿qué es, pues? Veamos. Esta palabrita encontramos su surgimiento, su origen, es decir, en qué momento empezó a hablarse, a aparecer en el vocabulario humano. El vocablo acto, pues encontramos en latín. En el latín dice actus. Y esto se encuentra asociado a la noción de acción. Es decir, acto, sinónimo, acción. Es otra reacción humana, entendida como la posibilidad o el resultado de hacer algo. Acto, entonces, es una acción humana, definitivamente, humana. Realizado o practicado en virtud del deseo de alcanzar o generar un resultado. No sé si vamos bien por ahí. El acto es una acción humana, entendida esta como la posibilidad de alcanzar o generar un resultado, de hacer algo, ¿no? De hacer algo definitivamente produce un resultado. El acto jurídico, entonces, en ese sentido, constituye una acción que se lleva a cabo de manera consciente. Y conlleva en la voluntad, jóvenes, el deseo de la persona, con el propósito de establecer vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir determinados derechos. ¿Como qué ejemplo podemos traer acá para entender esto? Un acto jurídico. Repito, más o menos las ideas. Un acto jurídico constituye, dice, una acción que se lleva a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer
vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir determinados derechos. El ejemplo que se me viene ahora es de lo relacionado con lo que acabamos de analizar, personas jurídicas, ¿no? Vamos a crear una sociedad anónima. Pues definitivamente ese es un acto jurídico. Es una acción puesta en práctica por la persona. Es manifestación de su voluntad de querer asociar con otras personas para actuar. ¿Ya? Para actuar, para desarrollar una actividad. O bien modificar una actividad, ampliar o reducir, ¿verdad? Su campo de acción, digámosle. O bien, ya no quiero existir, ya no quiero participar, ya no quiero asistir con ustedes, ¿verdad? Como socios de esta empresa mercantil. Me retiro. Entonces, al retirar, se extingue mi derecho de socio de esa empresa. O bien, entre todos dicen, miren, ya no hay producción, ya no hay venta, ya no hay aceptación del producto que estamos generando en esta empresa. Estamos perdiendo, no hay ganancia, por lo tanto, terminemos esta sociedad, extingue. Ese es un acto jurídico. ¿Ya? Es un acto jurídico en el sentido de que manifestación de voluntad de las personas. Es una acción, es una dijera yo, una actitud manifestada por la persona, ¿no? Porque el deseo de no hacer o hacer, modificando, qué sé yo, cualquier decisión manifestada. Ese es un acto jurídico. Dicho esto, jóvenes, tratemos la manera de encontrar algunas diferencias entre estos dos conceptos. Hecho jurídico y acto jurídico. O bien, hechos jurídicos y actos jurídicos, ¿verdad? Plural. Un hecho simplemente es todo suceso o acontecimiento que no tiene consecuencias jurídicas y que se puede llevar a cabo tanto por la naturaleza, el terremoto que decía, o por el hombre, de pasear, de viajar a un lugar, ¿no? O de comer en un lugar, en un restaurante. Eso es un hecho simple. Eso no trae consecuencias jurídicas, ¿no? Ahora bien, si un hecho, si una manifestación de la persona produce consecuencias jurídicas de forma espontánea, estaríamos hablando entonces de hechos jurídicos, ¿ya? Porque en virtud de mi desenvolvimiento, en virtud de mi comportamiento, de un viaje en el avión, en el ferrocarril, en el bus, yo pongo otro ejemplo. A veces me da risa, joder, los ejemplos que se me ocurren. Si en uno de esos, en el vuelo, en el ferrocarril o en el bus, bebo en exceso vino, ¿no? Y puedo golpear a alguien, ¿no? Ya. Genero yo una consecuencia jurídica con un hecho, con una expresión mía, ¿no? Un acto mío, ¿no? Definitivamente genera consecuencia jurídica. Eso sí es hecho jurídico. El hecho simple es aquel acto, aquel comportamiento que no genera consecuencias jurídicas, porque no hay un resultado negativo, digámosle, ¿no? O positivo, si se quiere. Simplemente llegué a un restaurante, me senté y comí.
salgo de viaje, me llegué en el avión y me fui sentadito y llego a mi destino, ¿no? Y así, el otro ejemplo. Ahí no hay consecuencias jurídicas, ¿no? Ahora, si yo voy a esos lugares y cometo del hecho mío, causa un efecto, pues definitivamente, y hay una consecuencia. Si hay consecuencia jurídica, es entonces calificado mi actuación jurídico, un hecho jurídico. Ahora, si la consecuencia jurídica a causa de la voluntad humana, pues ya dijimos, estaríamos hablando de un acto jurídico. Un ejemplo que podemos poner acá, joven, el matrimonio, dice. La persona voluntariamente ha decidido contraer matrimonio. No sé si ustedes, algunos ya son casados, ¿no? Que deriva de una consecuencia jurídica, como serían las obligaciones que contraen los esposos. Esto es un hecho jurídico, un acto jurídico. Pues definitivamente es un hecho jurídico. El matrimonio es una, ¿qué es? Es una norma sustantiva o pasiva, si ustedes quieren, establecida en una ley. La institución del matrimonio. Y vengo y decido yo casarme. Definitivamente tengo que recurrir a esa norma. Tengo que observar esa norma y cumplir las consecuencias jurídicas de esa norma. Pues la norma de acá es contraer matrimonio, es un derecho. Y mi obligación es respetar, contribuir con la institución del matrimonio, ¿no? Y nacen los hijos, pues definitivamente hay obligaciones de educar, alimentar a los niños en la minoría de edad, es decir, los hijos en la minoría de edad. Esto es hecho jurídico, el hecho jurídico. El acto jurídico, un acto jurídico necesita la aprobación, es decir, debe reunir ciertos requisitos para poder obligar al cumplimiento de los derechos. Por parte de aquellos, o sea, personas que lo llevan a cabo, y pongamos un ejemplo. En el caso del matrimonio del que hablábamos, habría unos requisitos de validez, que sería la capacidad que deben tener los contrayentes para celebrar, debe ser mayor de edad. Definitivamente en nuestro caso, 18 años. También hablar de los requisitos de existencia, que sería la voluntad, es decir, jóvenes, que los contrayentes quieran celebrar dicho matrimonio y que no actúen bajo ningún tipo de coacción. Es decir, que se manifiesta la voluntad, ¿ya? Sin presión alguna, ¿no? Y creo que si hay algo en el matrimonio, como ejemplo que estamos poniendo, ocurre en la vida real. Muchos llegan al matrimonio bajo presiones, ¿no? Pero de otro tipo, hay muchos intereses, etcétera, ¿no? Pero eso sería motivo de un momento especial. Entonces, yo así de manera rápida y ligera mencioné estos dos conceptos: hechos jurídicos, actos jurídicos. Recordando un poquito qué es hecho jurídico, primero, que hablamos. El hecho jurídico se refiere al comportamiento, al desenvolvimiento de la persona, ¿ya? Y como también el comportamiento de la naturaleza, ¿ya? Estos son
siempre y cuando un acto de la naturaleza genera consecuencias jurídicas, ¿no? Eso sí, entonces son considerados hechos jurídicos. El hecho de que no produce consecuencias jurídicas, pues definitivamente dije yo, con los ejemplos de querer comer, de querer viajar, etcétera, eso es un hecho, ¿no? Un acto de voluntad mía, una actuación mía, ¿no? Sin generar consecuencias, pues definitivamente es considerado hecho. Ahora, sí, si hay generación de consecuencias jurídicas, definitivamente hay responsabilidades. Considerado esto como hecho jurídico. El acto jurídico, por su lado, constituye una acción que se lleva a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir derechos. Aquí hicimos los ejemplos, ¿no? De querer retirarse de una sociedad. Eso es un acto jurídico, ¿no? Ahora, si querer, cuando me retiro de la sociedad, ¿ya? Con violencia, por ejemplo, definitivamente yo decía, no es acto, sino que es hecho jurídico, porque hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Tal vez, jóvenes, este pequeño resumen que yo he hecho están también en los libros que ustedes tengan. Si no, puedo hacer lo posible de mejorar mi redacción con la síntesis que estoy elaborando. Les voy a trasladar pronto, si no mañana, el viernes por la mañana. ¿Estamos? Damos por finalizado acá nuestra intervención con ustedes. ¿Habrá alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Licenciado, el lunes no van a haber clases, ¿verdad? No, ya leyeron, sí es cierto, el lunes, de veras pues, entonces nos vamos hasta el miércoles, entre 8 días. Vayan a la feria, no hay feria. Sí, ayer se nos informó por parte de la coordinación de área básica, que hay descanso en virtud, es decir, la universidad no trabaja en ese sentido y nos dijeron, bueno, tienen el descanso ustedes. Y definitivamente tenemos que cumplir, pues, aprovechar el descanso. Entonces descansen ustedes y lean, por favor, en cualquiera de los dos libros, porque los dos libros, anteayer creo que en esta sección me preguntaron si yo recomendaba algún libro, ¿no? Y creo que vieron mi reacción, porque yo casi no me gusta recomendar, sino que los mismos catedráticos, ¿no? Que son coordinadores de curso, me manifestaron ese libro, pueden apoyarse en cualquiera de estos dos libros. Y los temas que estamos relacionando, jóvenes, en nuestras clases, están desarrollados en cualquiera de los dos libros. Y los dos libros son didácticos, porque al terminar cada tema o cada capítulo, hay un laboratorio, cualquiera de los dos libros. ¿Estamos? Apóyense, por favor. Y la semana entrante nos vemos el 18.